Hola, buenos días a todos. Antes que nada me presento, creo que ya nos conocemos todo, pero para quien no, soy José Manuel López, residente de segundo año del Instituto Nacional de Psiquiatría, y el día de hoy nos toca dar la sesión académica, 11 de julio de 2025. Me gustaría antes agradecer al doctor Garfias por su acompañamiento, por la guía y la orientación durante el artículo también. En ocasiones se ponía muy técnico y me costaba un poquito de trabajo, pero ya platicándolo, dialogándolo, es mucho más fácil de comprender. Espero poderlo transmitir de la misma manera hacia ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar con la lectura del resumen. Los autores son Gangadin, De Beer y Bignen et al. En 2025, el título del artículo es Risk of Relapse During Tapering of Antipsychotic Medication After a First Psychotic Episode, Association with D2 Receptor Affinity but not with Tapering Speed, publicado en la revista World Psychiatry. Bueno, inicialmente, los antecedentes. La recaída posterior a un primer episodio psicótico es bastante frecuente, ya que hasta el 85% de estos pacientes experimentan una recaída en un plazo de 5 años tras la remisión, y esto se asocia con peores resultados a largo plazo. Las guías actuales recomiendan la continuación de antipsicóticos durante al menos un año posterior a la remisión, por lo que evitar la recaída es un objetivo crucial tras un primer episodio psicótico. Sin embargo, muchos pacientes desean reducir o suspender su medicación debido a efectos secundarios, preocupaciones a largo plazo, como efectos adversos, estigma o el deseo de recuperar su autonomía. Aproximadamente el 50% de las personas en remisión de un primer episodio psicótico descontinúa la medicación prematuramente, a menudo sin un adecuado seguimiento clínico. Aunque se ha sugerido que la reducción gradual de la dosis es preferible a la interrupción abrupta, no se ha establecido un protocolo estandarizado para la reducción gradual, y la definición de gradual suele carecer de claridad. Además, la afinidad al receptor de 2 del antipsicótico podría influir en el riesgo de recaída, ya que la supersensibilidad a la dopamina que puede desarrollarse por antagonismo a largo plazo de los receptores de 2 estriatales podría ser más pronunciada con agonistas de alta afinidad de 2. El objetivo del artículo es investigar tanto la velocidad de reducción como la afinidad al receptor de 2 de los antipsicóticos como predictores de riesgo de recaída y del tiempo hasta la recaída en pacientes en remisión de un primer episodio psicótico. El diseño del estudio, los datos de este estudio son parte del ensayo Hamlet, que es un ensayo clínico aleatorizado y controlado multicéntrico y ciego simple, de acuerdo con Feinstein. Los resultados, en cuanto a la tasa de recaída, se encontró que dentro de los primeros 18 meses después de la remisión del primer episodio psicótico, el 45.8, es decir, 104 participantes, experimentaron una recaída después de la reducción o interrupción de la dosis, y el 16.3, es decir, 37, fueron hospitalizados. La velocidad de reducción de la medicación antipsicótica no se asoció significativamente con el riesgo de recaída, con una P de 0.323, ni con el tiempo hasta la recaída, P de 0.450. Esto se mantuvo incluso cuando la velocidad se tomó como más rápida o más lenta que la recomendada. Se observó un riesgo de recaída significativamente menor en los usuarios de antagonistas de baja afinidad D2, con un odds ratio de 0.48 y una P de 0.035, y agonistas parciales de 2, odds ratio de 0.44 y P de 0.023, en comparación con los que usaban antagonistas de alta afinidad D2. Los usuarios de antagonistas de alta afinidad de 2 tuvieron un tiempo más corto entre el final de la reducción y la recaída, 280 días, en comparación con usuarios de antagonistas de baja afinidad de 2, 351 días y una P de 0.027. Los agonistas parciales de 2, que fue de 357 días y una P de 0.040. La dosis del antipsicótico al final de la reducción estuvo marginalmente asociada con el riesgo de recaída, con una P 0.096, pero la dosis inicial, la duración del primer episodio psicótico, consumo de cannabis y sexo al nacer no se asociaron significativamente con el riesgo de recaída. No sé si hay alguna duda con el resumen. ¿Cuestión? Bueno, vamos a pasar a la proyección. Muy bien, buenos días de nueva manera. Como les mencioné inicialmente, soy José Manuel López, residente de segundo año, y vamos a dar lectura a esta pequeña revisión del artículo que les acabo de mencionar, que es Relapse Risk in Antipsychotic Tapering After a First Psychotic Episode, Association with D2 Receptor Affinity, but not with Tapering Speed.
Esta es una pequeña tabla de contenido de lo que vamos a manejar, tal vez agregando algunas cositas, pero vamos a abarcar introducción, relevancia actual, metodología, evaluaciones realizadas por los investigadores, resultados, una discusión también del artículo y las conclusiones. Antes de pasar de lleno, me gustaría dar un muy brevísimo breviario cultural de lo que es como la historia de la psicosis, de la esquizofrenia y cómo surgieron los antipsicóticos. Como tal, la terminología de psicosis ha sufrido múltiples cambios a lo largo de lo que es la historia. Por ejemplo, en 1841, Cannstatt publica en sus escritos algo que él denominó como una neurosis psíquica, el cual él definía como cualquier manifestación pues mental, psíquica, de enfermedades del sistema nervioso, o sea, cual sea. ¿Okay? Posteriormente, en 1845, Ernest von Vogtselhaven denominó por primera vez en la literatura médica el término de psicosis, y el cual de igual manera lo asoció con trastornos de la mente como tal, obviamente favoreciendo esta segregación mente-cuerpo. Fue en 1893 cuando Emil Kraepelin decidió dicotomizar este término de la psicosis en una locura maníaco-depresiva, lo que actualmente o posteriormente se conoció como el trastorno bipolar en sus inicios, y la demencia precoz. Justamente con este último término de la demencia precoz fue Bloela en 1911, el cual acuñó el término como tal de esquizofrenia. Y él no solo decía que solo era esquizofrenia, sino era un grupo de esquizofrenias, las cuales se manifestaban de diversas características que compartían ciertas comunidades, por así decirlo. Y esta esquizofrenia o estas esquizofrenias tenían las características de ser una división de la mente y una desintegración, de las funciones mentales. Justamente con base en esto, en la cuestión de psicosis, esquizofrenia, empezaron a surgir inquietudes en cómo tratarla. El antecedente de los antipsicóticos, como los conocemos actualmente, viene de un grupo de fármacos o de grupos químicos que se conocen como fenotiacinas. Justamente en la primera mitad del siglo XX, este grupo de medicamentos se utilizaban como antihistamínicos, ¿no? Debido a que pues, había múltiples resfriados, múltiples reacciones alérgicas y estaban buscando una nueva implementación, un nuevo grupo farmacológico que pudiera tener cierta función. Fue ahí justamente que se empezó a desarrollar la prometacina por el laboratorio Juan-Poulenc en París, fue en 1947, perdón. Sin embargo, en 1949 el doctor Lavoguet descubrió que en búsqueda, claro, de un medicamento que pudiera funcionar como inducción anestésica con la finalidad de finales como hipotérmicas para disminuir riesgo de shock durante intervenciones quirúrgicas, principalmente en soldados, él vio que la prometacina tenía o provocaba algo que él denominó como quietud eufórica en soldados que estaban eufóricos o meramente previos a una intervención quirúrgica. Justamente, y con base en este experimento, fue el doctor Carpentier el 11 de diciembre de 1951 que al agregar moléculas de cloro a la prometacina sintetiza por primera vez la clorpromacina, siendo los primeros psiquiatras en demostrar su utilidad psiquiátrica, valga la redundancia, por Deniker y Deley en 1952, los cuales reportaron que pues, ya se podía brindar cierta contención farmacológica en pacientes con psicosis y que estaban agitados, ¿no? Y este medicamento como tal fue aprobado por la FDA hasta 1954. Es un brevario histórico, muy leve, con temor a omitir muchos pasos históricos, pero es como lo más relevante en esta parte. Esta es una tablita que nos gustó bastante, en el cual únicamente nos habla de los fármacos antipsicóticos y cómo fueron aprobados por la FDA, como les mencioné, el primero siendo la clorpromacina, ¿no? Y aquí viene lo que se conoce como una nomenclatura previa, que posteriormente vamos a hablar también de ello, pero justamente se conocía como convencionales o típicos o de primera generación a este grupo de fármacos, siendo el primero la clorpromacina, agregándose ya varios, por ejemplo, los más conocidos, haloperidol, perfenacina, reserpina. Todos ellos inicialmente también tuvieron una función como tranquilizadores mayores debido a al efecto ansiolítico y también sedante, ¿no? Sin embargo, también se les llegó a conocer como neurolépticos debido a los efectos motores que podían desempeñar, principalmente lo que son espasmos, lo que es rigidez o lo que son temblores.
Esto fue aproximadamente, como les mencioné, de la década de los 50 hasta finales de los 70. Posteriormente, en 1990, los primeros años de la década de los 90, se aprueba como tal la clozapina. Sin embargo, la clozapina pues, fue sintetizada de igual manera en 1958, pero fue retirada del mercado por diversos efectos adversos potencialmente mortales, ¿no? Justamente, perdón, esta es la continuación de esta tabla, la cual ya nos habla de antipsicóticos un poquito más nuevos, los cuales eran bastante, pues también socorridos debido a que cierta ausencia de efectos secundarios de los primeros antipsicóticos, ¿no? Pero pues también tomando el riesgo que tienen más riesgo cardiometabólico a largo plazo, entre ellos pues los que ya conocemos, olanzapina, risperidona, quetiapina, aripiprazol, son medicamentos que ya estamos utilizando más recientemente, y también como en septiembre del 2024 está en proceso de aprobación otro nuevo antipsicótico que es la janomelina trospio, el cual es novedoso debido a que su mecanismo de acción está más relacionado con receptores muscarínicos. Entonces esto puede también abrir cierta investigación en cuanto al tratamiento no solo de esquizofrenia, también de psicosis y de otro tipo de orígenes. Esta es una pequeña tabla en la cual vamos a hablar rápidamente de la nomenclatura actual de los antipsicóticos. Como pueden ver, la terminología previa o que está en desuso actualmente es usarlos como de primera generación, segunda generación, típicos o atípicos. Actualmente lo que se propone es nombrarlos justamente pues, por su mecanismo de acción, por lo que son. Y esto se basa principalmente en algo que por sus siglas es NBN, que es básicamente una nomenclatura basada en neurociencias, la cual nos hace énfasis en determinar o dividir los fármacos dependiendo del dominio farmacológico, es decir, el neurotransmisor en donde van a estar actuando principalmente o la acción que van a estar ejerciendo, y también el mecanismo de acción, específicamente los receptores. Entonces, si nos vamos con esto, si ven en lo antes llamado primera generación, podemos ver que el dominio farmacológico es principalmente dopamina y serotonina, y los receptores D2 y 5-HT2 de serotonina. Y los más recientes, aparte de estos antes mencionados, también se ha visto que actúan sobre norepinefrina y entre otros receptores. Aquí, pues, para no ser muy reiterativo, son los fármacos que también pusimos en la tabla anterior. Ahora, muy bien, pues ya tenemos a nuestro paciente con un trastorno psicótico, está en tratamiento farmacológico. Muy bien. Sin embargo, posterior a esto, el prevenir la recaída es sumamente importante, como mencioné en el resumen, posterior a un primer episodio psicótico. Esto debido a que hasta el 85% de estos pacientes pueden llegar a sufrir una recaída en los 5 años posteriores a la remisión. Y pues bueno, esto es asociado claramente con un peor pronóstico a largo plazo. Esto también es relevante porque si ustedes revisan la literatura no hay como tal un consenso específico el que nos diga lo tienes que continuar por cierto tiempo, por tanto tiempo, tanta dosis. Realmente hay mucha variabilidad entre la literatura actualmente expuesta, pero lo que sí se ha llegado como un consenso en la mayoría de revisiones es que se debe continuar con antipsicóticos por al menos un año posterior a la remisión del primer episodio psicótico o del episodio psicótico. Sin embargo, también hay guías que mencionan que hasta 2 años, que menos. Entonces realmente no hay algo claramente establecido y nos deja pues un hueco también en la literatura. Sí. Aparte de esto, pues también es importante la postura del paciente, ¿no? Ya que normalmente, y no sé si ustedes lo han experimentado en consulta, pero normalmente el paciente siempre muestra una preocupación por continuar el tratamiento, por tomárselo debido a efectos adversos, por preocupación de salud a largo plazo, principalmente condiciones metabólicas o efectos secundarios motores, por ejemplo. Así como el estigma, ¿no? De estar diciendo que está tomando psicóticos también puede llegar a ser algo que puede generar malestar o desconfianza en ellos, así como una necesidad de autodeterminación y autonomía en los mismos. Realmente, bueno, en la realidad, pues esto llega a ser un problema porque la literatura menciona que hasta más del 50% de los pacientes que están tomando antipsicóticos lo abandonan de manera prematura. Esto también es de relevancia porque lo hacen sin un seguimiento clínico adecuado. Además, ahí es donde entramos o deberíamos entrar nosotros, fungiendo como una guía segura para ellos, con la finalidad de poder reducir de manera gradual el tratamiento antipsicótico con el mínimo riesgo de una recaída, ¿no? Esto también pues, nos lleva a nosotros a implementación de estrategias para manejo del estrés que puedan estar relacionados con esta situación y pues también brindarle a este paciente esta sensación o esta realidad de autonomía que tiene.
Actualmente, como les menciono, no hay un protocolo óptimo para la reducción de antipsicóticos, ni de manera gradual ni de manera continua. Como les mencioné anteriormente, se prefiere una reducción gradual que una abrupta. Y literal les pongo entre comillas esto porque así lo describe el artículo. Gradual se describe generalmente como no abrupto. Si se dan cuenta, esto queda muy abierto, muy al aire y no queda realmente claro. Puede llegar a tener una interpretación muy subjetiva para cada persona, ¿no? Aparte de la dosis, pues la velocidad pues tampoco es algo que esté establecido. Esto también es importante porque muchos de los pacientes que nosotros tratamos con algún trastorno psicótico normalmente, y si se dan cuenta, tienen también o están siendo controlados con antipsicóticos por alta afinidad por D2. Esto es relevante porque también más recientemente se está ganando mucho auge algo que se conoce como la hipótesis de hipersensibilidad a la dopamina, el cual es básicamente que pues, las personas que están en tratamiento antipsicótico por mucho tiempo, pues obviamente vamos a estar antagonizando estos receptores de manera pues muy prolongada, principalmente en la región estriatal. Estos, como le mencioné, principalmente con antipsicóticos por alta afinidad por D2. Entonces, la reducción gradual o reducción lenta lo que intenta hacer, o la finalidad que tiene, es poder mitigar lo más posible los fenómenos tanto de rebote como de hipersensibilidad a la dopamina, que posteriormente también vamos a hablar un poquito de eso. Como les mencioné, estamos hablando mucho de tiempo, del receptor. Sin embargo, algo que sí mencionan los autores es que los receptores D2, si bien conocemos claramente que ahí actúan, no se ha tomado como tal en cuenta para definir un protocolo óptimo de reducción, de inclusive cambio, ¿no? Entonces, eso está ganando mucho auge actualmente, principalmente receptor D2. Ahora sí, entrando como tal de lleno al artículo, que ese es el título, se los mencioné en varias ocasiones. La fecha de publicación de este fue en mayo del 2025 en la revista World Psychiatry, la cual tiene un factor de impacto hasta el 2024 de 65.8. Los autores principales fueron ellos dos, el doctor Shiral S. Gangadin y la doctora Franziska de Beer. Ambos son estudiantes de postdoctorado en neurociencias en la Universidad de Groningen en Países Bajos, y principalmente el doctor Shiral S. Gangadin se encuentra adscrito al departamento de psiquiatría de esta misma universidad. Perdón. En cuanto a conflictos de interés, no están claramente establecidos en el artículo, de hecho no los mencionan. Sin embargo, como vamos a ver posteriormente, este estudio es secundario a una investigación principal, la cual sí está financiada por una farmacéutica de Países Bajos. Muy bien, el objetivo de este artículo como tal fue investigar la velocidad de reducción y la afinidad del receptor D2 del antipsicótico como predictores tanto de riesgo de recaída y tiempo hasta la recaída en pacientes ya en remisión de un primer episodio psicótico. Las hipótesis planteadas durante este artículo, lo que proponen los autores, son principalmente estas dos. La primera es que una mayor velocidad de reducción se asociaría con un mayor riesgo y un menor tiempo hasta la recaída de un episodio psicótico. Y el otro fue que el uso de antagonistas de alta afinidad D2 se asociaría con un mayor riesgo de recaída y un menor tiempo hasta la recaída en comparación con antagonistas de baja afinidad o agonistas parciales del receptor D2. Como tal, es el ensayo clínico en el cual se basó nuestro artículo. Podemos decir que es como una ramificación de este estudio, el cual se llama HAMLET. Es un acrónimo para Handling Antipsychotic Medication Long-Term Evaluation of Targeted Treatment. Es un trial que se llevó a cabo en Países Bajos, que empezó en 2017 y sigue hasta la fecha. Terminó de reclutar pacientes en 2024, pero siguen procesando los datos. Se espera que se publique en 2026, el cual es un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado y simple ciego, el cual tuvo como finalidad valorar lo que es reducción o suspensión de antipsicóticos, así como de manera muy grosso modo, el cual se evaluaron pacientes de 26 centros psiquiátricos especializados en psicosis en Países Bajos, y fueron incluidos los participantes en caso de que cumplieran ciertos criterios. El primero es que tuvieran una edad entre 16 a 60 años, que tuvieran un diagnóstico por DSM-5 de un primer episodio de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme, trastorno psicótico breve u cualquier otro trastorno psicótico.
que se encontraran en remisión sintomática por un periodo de al menos de 3 a 6 meses, de acuerdo con su psiquiatra tratante, y que se encontraran claramente usando antipsicóticos. Se excluyeron de este estudio pacientes que estuvieran con un comportamiento agresivo durante el episodio psicótico y también durante la valoración, y que, bueno, hayan necesitado tratamiento coercitivo. La aleatorización de este estudio se llevó a cabo de la siguiente manera. Fue en proporción 1:1, como dice su nombre, en 2 grupos. El primer grupo fue el de mantenimiento, en el cual se hizo una reducción de menos del 25% de la dosis basal durante un periodo de 1 año. Y el segundo grupo de reducción-suspensión, en el cual por lo menos se redujo el 25% de la dosis basal en un periodo de 6 meses. Este segundo grupo estuvo sometido, o se intentó someterlo a un protocolo de reducción que ahorita les voy a mostrar en un momento, el cual tenía finalidad de que se pudiera reducir lo más posible o suspender el tratamiento en un periodo no mayor a 6 meses. Esta es una tablita que propone justamente el estudio Hamlet, en el cual todos los medicamentos están expresados en equivalentes de olanzapina. Todos los que vienen acá son los que estaban utilizando los pacientes. Aquí, pues de manera muy rápida, vienen las dosis máxima del medicamento, las presentaciones disponibles en este país, la dosis inicial de la disminución y cómo se fue disminuyendo en un periodo aproximadamente de hasta 30 semanas, ¿vale? Si ven, por ejemplo, que haya 2 asteriscos, esto quiere decir que como no se podía dividir más las dosis, empezaron a alternarlo pues, cada tercer día, un día sí, un día no. Y en caso de encontrar 3 asteriscos, lo que nos quiere decir es que ya se empezó a espaciar la dosis hasta cada cuarto día. Básicamente es el protocolo, o bueno, pues itinerario, por así decirlo, que propone este estudio de Hamlet. La recolección de datos de nuestro estudio como tal, ya con base en este prefacio del Hamlet. Como les mencioné, el Hamlet empezó a recopilar pacientes entre 2017 hasta el 2024. En nuestro estudio, pues de igual manera, tomaron a corte hasta mayo de 2024. Sin embargo, Hamlet continuó recopilando pacientes hasta, me parece, septiembre del año pasado. A los pacientes, a los participantes, se realizó una medición basal de los 3 a los 6 meses post remisión del episodio psicótico y se les hizo por lo menos 3-4 visitas durante este periodo, siendo seguidos hasta un periodo de año y medio posterior a que hayan remitido de un primer episodio psicótico. Aquí para nuestro estudio, como les mencioné, son participantes que hayan estado reclutados para Hamlet, los cuales hayan reducido la dosis del antipsicótico entre la remisión y el seguimiento a 12 meses, que no hayan suspendido de manera abrupta y sin supervisión el tratamiento antipsicótico y que se contara con los datos suficientes por parte del departamento de farmacia de estos centros hospitalarios para poder calcular la trayectoria de disminución del fármaco. Con base en estos criterios, por así decirlo, de inclusión, tuvimos una población total de 304 participantes. Sin embargo, también se aplicaron ciertos criterios de exclusión. El primero fue que un paciente se excluyó porque no se supo si recayó o no, que no tuvo un adecuado seguimiento y realmente no supieron si tuvo otro episodio psicótico. El criterio B de exclusión fue que la reducción no se haya iniciado en el primer año posterior a la reducción, a la remisión del episodio psicótico. El criterio C fue que únicamente se haya tomado un paso de reducción. El ejemplo que daban es que, por ejemplo, un paciente estaba con 15 miligramos de olanzapina y únicamente en este periodo de 12 meses se haya reducido a 12.5. O sea, realmente no hubo una reducción gradual, solamente hubo un paso. Entonces, aquí se eliminaron en total, el primero 1, 39 y 37, dándonos una población total para este estudio de 227 pacientes totales. Con base en esta población, los investigadores realizaron ciertas intervenciones o evaluaciones, siendo la primera mediciones sociodemográficas, por ejemplo, el uso de cannabis, tanto previo al episodio y durante el seguimiento también. Síntomas psicóticos, en cada evaluación se evaluaron si estaban psicóticos o no, y el funcionamiento del paciente también en ese momento. Para evaluar esto utilizaron varios instrumentos, entre ellos la entrevista Cash, que básicamente es una entrevista pues, estructurada que utilizaron ellos, el escala de funcionamiento global que conocemos bien y también utilizaron la PANSS, principalmente para sintomatología o síntomas positivos. Esto fue realizado por evaluadores ciegos, es decir, evaluadores independientes que no conocían la condición del paciente ni el tratamiento en el que estaba, pero realizaban las intervenciones. En caso de que en alguna entrevista los pacientes revelaran qué tratamiento estaban tomando, cómo estaban, se cambiaba de evaluador para continuar con este ciego. De igual manera,
hicieron una medición de la duración del episodio psicótico, los cuales se definieron, puede sonar muy obvio, pero son los días transcurridos entre las fechas de inicio y la remisión del cuadro. Y la recaída. Una recaída en este estudio se tomó como que el paciente tuviera o no recaída, básicamente dicotómico, sí o no. En caso de que estuvieran una recaída, se tomó que se hubieran hospitalizado por psicosis, que el psiquiatra tratante le comentara al equipo de investigación que está teniendo síntomas psicóticos de nueva cuenta, que en la PANSS hubiera tenido un aumento de por lo menos 12 puntos en la puntuación total o, como les mencioné, específicamente en síntomas positivos. Esto entonces lo tomaron como recaída. Ahora bien, en cuanto a la trayectoria y velocidad de reducción, como les mencioné anteriormente, esta se determinó para que se realizara en el año siguiente posterior a la remisión. La velocidad de reducción gradual, también conforme lo que dice Hamlet, se tomó siempre en equivalentes de olanzapina miligramo día, la cual se definió como una diferencia de la dosis inicial y al final de la reducción, dividida entre el número de días transcurridos a lo largo de toda la reducción. El periodo de reducción tuvo un inicio y un término. El inicio fue la primera toma con disminución a la basal, y el término fue básicamente si suspendieron por completo el tratamiento antipsicótico o si tuvieron ya la dosis más baja previo a que se tuviera que aumentar o que hayan permanecido estable durante al menos 4 meses. El tiempo total de tratamiento fue justamente el número de días entre la remisión y el final de la reducción gradual. En caso de que hubiera participantes con uso simultáneo de antipsicóticos, la reducción se tomó o se consideró como la disminución en el equivalente de miligramos de olanzapina, combinado de los dos, básicamente como que se sumaron, por así decirlo. La velocidad de reducción se tomó o se trató como de dividir o más rápida o más lenta de lo que sugería el estudio Hamlet. Esto quiere decir que, bueno, Hamlet propone una reducción gradual de 10 miligramos equivalentes de olanzapina en un periodo de 20 semanas. Esto, si lo hacemos un poquito más matemático, sería reducción de 10 miligramos al día entre 140 días, lo cual nos daría una dosis de disminución diaria de 0.071 miligramos al día. Si era mayor a esto, pues obviamente era más lenta. Y si era menor a esto, pues más rápida, de acuerdo a lo que nos decía Hamlet. Ahora bien, la clasificación de los medicamentos, cómo la realizaron, cómo es alta afinidad, cómo es baja afinidad, cómo es agonista parcial. Los primeros, vamos a hablar algo que se llama Ki. El Ki como tal no es de poder en este caso, pero sí nos habla de que es una constante en farmacología, la cual nos dice de qué tanto es afín un medicamento al receptor al cual está dirigido. Ahora bien, este esquemita está bien padre porque lo esquematiza muy bien, y es una constante de inhibición. Esto quiere decir que la constante de inhibición es básicamente qué tanto se une el medicamento a ese receptor. Ahora bien, el Ki, mientras menor, quiere decir que tiene mucha mayor afinidad. Es como una metáfora de una llave. Si una llave entra muy rápido y muy fácil y abre rápido, tiene un Ki bajito, tiene alta afinidad. Ahora bien, la llave entra, pero me cuesta trabajo girarla, me cuesta trabajo que abra, pero si abre, esto quiere decir que tiene una baja afinidad. Básicamente es lo que quiere decir. Un agonista parcial, pues sabemos que es un medicamento que sí se une de buena manera al receptor, pero no lleva a cabo una función tan fuerte a pesar de estar en altas concentraciones, ¿vale? Entonces, en caso de grupos de alta afinidad por D2, tenemos a haloperidol y risperidona. En baja afinidad, ejemplo que nos da es olanzapina, clozapina y quetiapina. Y agonistas parciales, principalmente aripiprazol, brexpiprazol y cariprazina, ¿vale? De igual manera, si hay alguna duda con base en esto, también por favor interrúmpanme. Muy bien, ahora viene lo un poquito complicado, lo escabroso, pero el análisis estadístico, principalmente se hicieron varias intervenciones. En el primero se intentó realizar un análisis de regresión logística con una ponderación de propensión inversa al tratamiento. Estas últimas siglas, que me costó trabajo entender, pero básicamente lo que intentan hacer es tratar de emular una aleatorización. Como les mencioné al principio, ya eran pacientes que estaban escogidos, que ya estaban en tratamiento, por tanto los investigadores no fueron capaces de aleatorizar el medicamento que se le administraba. Entonces, este intento o pseudo aleatorización que se utiliza con este método, lo que hace es tratar de quitarle
como peso a los factores del paciente que pueden estar interviniendo y darle más peso a los resultados que puedan ser asociados al medicamento, ¿vale? Entonces, esta intervención fue con la finalidad de evaluar si el riesgo de recaída se asociaba con la velocidad de reducción gradual de antipsicóticos y con la afinidad del receptor D2 del antipsicótico utilizado. De igual manera, y también como paréntesis, los antagonistas de alta afinidad se utilizaron como tal, como un grupo de control o grupo de referencia, por así decirlo, y después se realizaron comparaciones post-hoc, es decir, posterior a realizar las intervenciones o las valoraciones, con la finalidad también de evaluar si el riesgo de recaída difería entre usuarios por antagonistas de baja afinidad o agonistas parciales, ¿vale? Fueron como las intervenciones que realizaron. Ay, perdón. Y bueno, este modelo fue corregido por ciertas variables sociodemográficas, entre ellas lo que está el sexo al nacer, duración del primer episodio psicótico, consumo de cannabis basal y durante el seguimiento a 12 meses y dosis inicial y final de la reducción. Muy bien, de igual manera se intentó realizar un análisis de sensibilidad con esta misma ponderación, la cual trató de dar una relación de la velocidad de reducción gradual de antipsicóticos y la afinidad de D2 con que el paciente se haya hospitalizado. Y también un análisis de riesgos proporcionales de Cox con este mismo método, el cual también tuvo la finalidad en Cox, básicamente queremos determinar qué tan rápido puede llegar a pasar un desenlace. Entonces, evaluando si la reducción gradual del fármaco o la afinidad de D2 y la dosis final, o la trayectoria, vaya, por así decirlo, tuvieron asociación en que el desenlace, en este caso una recaída, fuera más rápida o más lenta, ¿vale? El tiempo hasta la recaída, con base en esto, como les mencioné anteriormente, es el número de días entre el final de la trayectoria de la reducción y el inicio de la primera recaída. En caso de que no hubiera habido recaída durante el seguimiento, estos datos se incluyeron como censurados, es decir, básicamente como un control, se les dio seguimiento desde que empezaron la reducción hasta el final del seguimiento que ellos utilizaron en esta línea de tiempo. Y bueno, los participantes que experimentaron una recaída durante el periodo de reducción, o sea, ni siquiera después, durante la reducción, que fueron 13, se incluyeron en el análisis estadístico de riesgos proporcionales de Cox con un tiempo hasta la recaída de 0. Como les mencioné anteriormente, el análisis de Cox básicamente nos quiere explicar qué tanto tiempo pasa hasta un desenlace. En este caso, pues como pasó básicamente durante el periodo, inclusive previo, pues realmente fue un tiempo de 0. Eso es en cuanto al análisis estadístico. Ahora, ¿qué fue lo que se encontró? ¿Qué fue lo que encontraron los investigadores? En cuanto a las condiciones sociodemográficas, a manera de resumen, se incluyeron, como les mencioné previamente, un total de 227 pacientes en remisión de un primer episodio psicótico con un esquema de reducción, de los cuales 32.2 fueron mujeres, es decir, 73, y la duración promedio del primer episodio psicótico fue de 193 días. Esta es una pequeña tablita, la cual no los voy a abrumar contándoles toda, pero pues por ejemplo sí es importante comentar que el grupo principalmente evaluado fueron hombres. La duración del primer episodio psicótico, como les comenté, 193 más menos 440. El principal diagnóstico que tuvo más recaídas en el grupo de recaída fue los pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia. Y pues de igual manera, algo también que vamos a platicar en la discusión o en las conclusiones es que pues bueno, en promedio al mes se estaban viendo a los pacientes casi 4 veces, o sea, casi cada semana. Entonces también puede llegar a ser una condición que puede verse interesante. Aquí las características de reducción en cuanto al medicamento, se encontró que, por ejemplo, de la población evaluada, se encontraban usando el 25.1%, es decir, 57 antagonistas de alta afinidad, antagonistas de baja afinidad, 116, pues casi la mitad de la población, poquito más de la mitad, perdón, y agonistas parciales fueron 54, un 23.8% de la población. Las características de reducción, ya aplicando las medidas estadísticas, fue que la dosis promedio antipsicótico al inicio de la reducción gradual en toda la población fue aproximadamente de 12.7 más menos 6.4 miligramos al día. Todo lo que tenga paréntesis bien aquí abajo está en equivalentes de olanzapina, ¿vale? Para no estarlo mencionando a cada rato, perdón. Y al final de la trayectoria, la dosis promedio fue de 1.8 más menos 3.3 miligramos al día. La reducción promedio de la dosis al final
fue de 88.3%, más o menos 20.6% de la dosis inicial. Esto también es importante mencionar que casi el 70% de la población o de la población evaluada suspendió por completo el tratamiento con antipsicóticos. Muy bien, recuerdan hace ratito que les platiqué de la velocidad de reducción. Bueno, la velocidad de reducción promedio en todos los participantes fue de 0.133, más o menos es 135 miligramos al día, siendo que la suspensión de 10 miligramos de equivalentes de olanzapina en 75 días fue como lo estándar. En promedio, la reducción gradual duró 124 días, ¿vale? Siendo la trayectoria de reducción más rápida en 6 días, básicamente 4.88 al día, y la trayectoria de reducción más lenta fue de casi un año, 334 días, ¿vale? En cuanto a la velocidad o agrupación con base en esto, como les platicé anteriormente, si era más rápido de lo que proponía Hamlet o más lento. La reducción, el 30.8 redujo de manera más lenta de lo acordado, el 69.2 más rápido de lo que se había acordado. Terminó en 0.9% de los pacientes, es decir, en 2 en una semana, en 9 en 2 semanas, en 17 en un mes y en 57 en 2 meses. La reducción gradual duró entre este periodo acordado de 3 a 6 meses para el 50% de la población y más de 6 meses para casi un cuarto de la población. Esta de igual manera es una tablita que básicamente nos resume lo que les acabo de decir, pero agrupándolo de igual manera por grupo farmacológico. Alta afinidad, baja afinidad y agonistas parciales. De igual manera no voy a redundar debido a que se los acabo de mencionar. En cuanto a la afinidad del receptor de 2 y el riesgo de recaída, se observó que en un periodo menor a 18 meses post remisión del primer episodio psicótico, el 45% de la población experimentó una recaída posterior después de la reducción o de la suspensión completa del antipsicótico y el 16.3% fue hospitalizado. En cuanto al análisis de regresión logística, aquí se encontró que la velocidad de reducción gradual no se asoció con el riesgo de recaída. Esto lo podemos ver aquí en esta tablita básicamente. Entonces, si vemos la tapering speed de la PEP no es estadísticamente significativa. En cuanto a las antagonistas de baja afinidad y agonistas parciales, pues sí fue significativo estadísticamente hablando, ¿vale? Eso es lo importante de esta tablita. Aquí mencionan que, por ejemplo, estuvo marginalmente asociado lo que es la dosis final en equivalentes de olanzapina. Pues 0.096 no es estadísticamente, pero está marginalmente, ellos lo detallan de esa forma. Esta es otra tablita, la cual básicamente es muy ejemplificativa, debido a que en receptores de alta afinidad, si se dan cuenta, el gris más oscuro, que son las barritas de la derecha, son los que hay recaída, y gris clarito, no recaída. El único grupo que tuvo una mayor tasa de recaída fueron los agonistas de alta afinidad por D2. Ahora bien, de igual manera, la velocidad de reducción, como les mencioné anteriormente, ya sea más rápida o más lenta, no tiene asociación significativamente con riesgo de recaída. Inclusive en pacientes, o solo incluyendo a pacientes que hayan descontinuado de manera pues abrupta el tratamiento o que se hayan hospitalizado. La velocidad promedio, como les mencioné, fue de 0.133 miligramos día, que lo cual es casi el doble de la recomendación por Hamlet, pero no predijo una recaída tampoco. Aquí la hipótesis que hacen de estos resultados es que una reducción más gradual lo que va a hacer básicamente es distribuir las recaídas en un periodo de tiempo pues muchísimo más largo, no cayendo como en un cuello de botella, sino que las recaídas van a ser más longitudinalmente distribuidas, básicamente. Y pues bueno, una de las finalidades para extender el tapering de los antipsicóticos sería pues prolongar el tiempo de exposición a antipsicóticos hasta alcanzar niveles subterapéuticos, pero tampoco eliminando el riesgo de que puedan llegar a recaer. Esta es una frase muy padre que menciona el artículo, que creo que tiene mucha razón. Básicamente, es básicamente lo que dicen todos, pero esto es un poquito más acentuado a lo que dice nuestro artículo, la cual menciona: reducción gradual sigue siendo preferible a una interrupción abrupta, sin necesidad de adherencia a un proceso extremadamente lento que prolongue la exposición a antipsicóticos. Entonces, básicamente es una de las conclusiones también que menciona el artículo. En cuanto la velocidad de reducción, básicamente nada más para terminar esta parte, hay un menor riesgo de recaída en antagonistas de baja afinidad y agonistas parciales, como pueden ver en esta tablita. Velocidad de reducción no tuvo significancia estadística, sin embargo, agonistas parciales y baja afinidad sí fueron significativamente
pues con menos riesgo en comparación con los de alta afinidad, ¿vale? Y pues bueno, también comparando, bueno, ya sabemos que no hubo diferencia entre agonistas parciales o con antagonistas de baja afinidad, pero realmente tampoco hubo una diferencia entre uno u otro de estos medicamentos. Realmente únicamente se menciona que hubo menos riesgo con este grupo de fármacos, ¿vale? La recaída como tal, a esto lo vamos a explicar con esto. El 57.9 de usuarios de antagonistas de alta afinidad tuvieron recaída, el 42.2 de antagonistas de baja afinidad y el 40.100 de agonistas parciales, que bueno, o sea, también es un porcentaje significativo, no quiere decir que sea poca cosa, pero bueno, si comparamos estos tres grupos, los que menos en riesgo tuvieron, pues fueron antagonistas de baja afinidad y agonistas parciales. El tiempo para recaída, de igual manera, pues redundantemente, fue menor en grupo de antagonistas de alta afinidad, promedio 280 días, en antagonistas de baja afinidad 351 días y 357 días para agonistas parciales. Eso es como tal la cuestión estadística o metodológica. No sé si hasta aquí tengo alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. En cuanto a la discusión, aquí lo que quisimos hacer un poquito más dinámico, un poquito para que no fuera más tedioso aún. En el primero, la relevancia. Los autores denominan este artículo como pionero, tal cual lo ponen así, en tratar de analizar de manera conjunta tanto la velocidad de reducción, así como la afinidad por el receptor de 2 en relación con el riesgo de recaída posterior a un primer episodio psicótico. Esto es importante mencionar que, bueno, traté de hacer como un análisis tipo bola de nieve con las referencias del artículo y pues sí, realmente hay muchos estudios que tratan de proponer reducción, pero principalmente es con el tiempo. O sea, realmente hay poca literatura actualizada o reciente que hable acerca de la influencia del receptor de 2 y pues su influencia también en la reducción y riesgo de recaída. Entonces podríamos tomárselas como buena. En el segundo, pues la hipótesis de hipersensibilidad a la dopamina. Aquí, como les mencioné anteriormente, el hecho de que una persona esté expuesta a un bloqueo pues continuo y crónico de receptores D2, principalmente a nivel estriatal, esto va a generar a largo plazo un feedback positivo, es decir, que en caso de que ya no estemos tomando o que se haya suspendido el tratamiento, los receptores van a estar mucho más sensibles a la dopamina, así como una mayor expresión de receptores D2 posinápticos y pues generando, en caso de una suspensión, una reducción muy abrupta, pues lo que se conoce como una psicosis por hipersensibilidad, ¿no? Que también de igual manera una de las limitaciones, vamos a hablar posteriormente, fue que no pudieron diferenciar esto de una recaída. En caso de los agonistas parciales de 2, como les mencioné anteriormente, si recuerdan el ki, a pesar de su alta afinidad, no inducen este feedback positivo que sí inducen los antagonistas de alta afinidad. Esto debido a que pues sí se unen, pero no tienen un efecto tan potente como este otro grupo. Entonces esta puede ser una ventaja de este grupo farmacológico. Y también, justamente esto, hablando de los agonistas parciales, le echan muchas flores en el estudio a lo que es el aripiprazol. Esto debido a que, bueno, al ser un fármaco con una vida media larga de aproximadamente 75 horas y inclusive su metabolito activo tiene una vida de aproximadamente 94 horas, esto al momento de una reducción o una suspensión inclusive nos podría hablar de que hay menos riesgo de que puedan tener una recidiva en cuanto a sintomatología psicótica. Entonces es una de las ventajas o de las propuestas también que se mencionan en el artículo para pues posteriori, ¿no? Las limitaciones. En cuanto a ello, pues hay varias que les he mencionado a lo largo de la exposición. Sin embargo, el primero es el sesgo por indicación. Aquí, como les mencioné, los autores no fueron capaces de aleatorizar los fármacos utilizados en los pacientes, puesto que era una población pues estudiada, ¿no? Entonces, a pesar de la aplicación de la inversión de propensión inversa, los hallazgos aún podrían verse influenciados por características sociodemográficas o inclusive fisiológicas que no estemos tomando en cuenta y que sí podrían tener repercusión en los resultados observados, ¿vale? El rango limitado de velocidades de reducción, como les mencioné, no hay mucho en la literatura. A pesar de que este estudio encontró que la velocidad de reducción no es un predictor significativo, justamente hay mucha limitación para la generalización porque, bueno, si somos honestos, en el mundo real el seguimiento, como lo llevaron ellos, pues es muy difícil de hacer. O sea, realmente ver un paciente 4 meses y más si son 200, por ejemplo, es algo sumamente complicado. Entonces también puede ser una limitación para poder aplicar este tipo de intervenciones pues a gran escala, ¿no?
El rango de velocidades, como les mencioné, casi el 70% de la población redujo de una manera más rápida de lo que se sugería con Hamlet. Entonces, ellos no lo toman como un problema debido a que a pesar de esto aún se encontraba dentro de un rango de reducción gradual, pero bueno, no sabemos si realmente puede haber cierta implicación o no. Generalizable, la verdad es que lo vemos poco probable debido a múltiples situaciones, ¿no? El primer paso, o sea, todos los pacientes se encontraban ya en remisión posterior a un primer episodio psicótico, los cuales, pues bueno, la mayoría se encontraba con un adecuado funcionamiento, profesionistas, sin ningún problema. Entonces, también puede ser un factor de mejor pronóstico, como les mencioné también previamente. Todos estos pacientes pues eran receptores de atención tanto psicológica como psiquiátrica en centros pues especializados en psicosis con mucho recurso tanto humano como económico, y pues bueno, sabemos que tampoco es algo ideal en países en vías de desarrollo, no es algo tan común. Y también sumamente importante, o sea, todos los pacientes fueron valorados en promedio casi 4 veces al mes, o sea, realmente qué tan factible podría llegar a ser eso a aplicar en nuestra población. Entonces también ellos lo toman como una limitación para otro tipo de poblaciones. Y también, regresando a este punto, los autores no fueron capaces de reconocer entre una psicosis por abstinencia de antipsicóticos por de esta hipersensibilidad o una recaída de un cuadro psicótico. Ellos tomaron o definen a la psicosis por abstinencia a aquella psicosis que es rápida y de una duración corta de no más de 6 semanas, las cuales ceden o pues suele terminar posterior a la suele iniciar poco después del inicio de la reducción o de la suspensión del tratamiento antipsicótico. Entonces, con base en esto y también con las definiciones previas, no fueron capaces de determinarlo y también lo toman como un posible sesgo en los resultados. Muy bien, a manera como para darle cierre a esta parte, las conclusiones del artículo, estas son conclusiones de los autores. Ellos mencionan que la afinidad al receptor de 2 como predictor más importante de riesgo y tiempo hasta la recaída en pacientes en reducción de dosis de antipsicóticos posterior a un primer episodio psicótico en comparación con la velocidad de reducción. Básicamente, le dan más peso al receptor de 2 que a la velocidad de reducción, que bueno, vemos que puede ser un abordaje válido también. Se sigue prefiriendo una reducción gradual, aunque esquemas eternizados podrían ser no necesarios, y también pues el hecho de exponer al paciente a antipsicóticos de una manera más prolongada de lo necesaria pues también puede conllevar más riesgo de lo que puede traer un beneficio. En pacientes que estén controlando con antipsicóticos por alta afinidad, hay que tener extra precaución al momento de tomar la decisión de reducir la dosis o inclusive suspender el tratamiento, porque con base en los hallazgos de este estudio pues sí pueden estar en más riesgo de otro episodio. Ellos proponen, tal vez de manera un poquito utópica y no considerando contextos clínicos más reales, que puede ser prudente iniciar un tratamiento con agonistas parciales o antagonistas de baja afinidad de 2, debido a que, como les mencioné, principalmente con aripiprazol, tienen un perfil de cierta manera más seguro al momento de hacer una disminución o una reducción de dosis. En cuanto a conclusiones propias, pues justamente hay que tomar en cuenta las implicaciones clínicas, personales, familiares, económicas, al momento de nosotros considerar una reducción o una suspensión de tratamiento antipsicótico, ¿no? Debido a que si es un paciente de difícil control, que ha tenido múltiples episodios, bueno, en este caso es para un primer episodio psicótico, ¿no? Pero justamente hay que tomar en cuenta todas las variantes que el paciente pueda presentar clínicamente y no únicamente, pues, tomar así al aire esta decisión, ¿no? Un monitoreo estrecho y favorecer acompañamiento clínico sería también lo más adecuado para este grupo de poblacional, debido a que, pues sí, normalmente mandamos medicamentos, los vemos 2-3 meses después, realmente sin saber una adherencia, sin saber efectos adversos, sin saber respuesta, y pues normalmente cuando vemos algo o algo no nos agrada, pues vamos corriendo a la clínica de esquizo, y pues es normalmente lo que solemos hacer, pero también es una propuesta para empezar a tener otro criterio, una perspectiva un poquito más abierta. Esto es la finalidad también de empezar a leer más o tener un poquito más de rango de acción, por así decirlo, en caso de que nos enfrentemos a este tipo de circunstancias. Y básicamente, propuesta de nuevo enfoque, pues personalizado en el paciente. O sea, sí hay muchos estudios, hay estudios activos actualmente que están tratando de investigar este fenómeno, pero pues aún no tenemos nada claro. Básicamente lo más adecuado, a mi criterio, sería adecuarnos y abocarnos al bienestar del paciente y a la estabilidad del mismo. Y bueno, sería todo. Gracias.